Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Alejandra Verdugo y en esta ocasión vengo a presentarles una serie de resultados que obtuvimos a partir de un estudio que realizamos ahí en el Hospital General de Occidente. Lleva como título Características clínicas del paciente pediátrico con neumonía durante la pandemia. Una rápida introducción al tema, pues la neumonía adquirida en la comunidad se define como una infección del parénquima pulmonar. Este puede estar dado por diversos agentes etiológicos como lo son bacterias, virus y hongos. Se sabe que es la primera causa de muerte a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo y afecta principalmente a niños menores de 5 años. Datos arrojados por la OMS, bueno, en el 2015 reportaron un total de 920,000 defunciones a causa de neumonía adquirida en la comunidad, de las cuales el 15% correspondían a muertes en menores de 5 años de edad. Sin embargo, del 2005 al 2017, pues hubo una reducción de hasta el 37% en la mortalidad. Esto por diferentes estrategias de salud pública, la más importante, pues la aplicación de vacunas. Los factores de riesgo que se asocian a esta enfermedad pues son pacientes masculinos menores de 2 años que tengan alguna comorbilidad como lo es prematurez, fibrosis quística, inmunodeficiencias, cardiopatías, displasia broncopulmonar, pacientes con malnutrición, que no hayan recibido lactancia materna, que vivan en hacinamiento o que estén expuestos al humo de tabaco y a la contaminación. De acuerdo a la etiología, pues el 90%, al igual que cualquier otra infección en edad pediátrica, pues va a ser de origen viral. El virus que más se asocia o que más se aísla es virus sincitial respiratorio y afecta principalmente a niños en edad preescolar. A diferencia de los escolares, que pues hasta el 30% va a ser por alguna bacteria y la que más se aísla es Mycoplasma pneumoniae. Bueno, ¿por qué quisimos hacer este estudio? La neumonía continúa siendo un problema de alto impacto, ya que a pesar de contar con las vacunas, pues persiste una alta incidencia tanto de ingresos hospitalarios como necesidad de ventilación mecánica asistida por neumonía. Así pues, también sigue siendo la principal causa de muerte en edad pediátrica, especialmente en niños menores de 5 años. Y bueno, con la pandemia que estamos cursamos los últimos 2 años, pues nos vimos en la necesidad de realizar pruebas tipo PCR para identificar a los agentes causales de la neumonía, con la final de qué, con la finalidad de que, perdón, para dirigir un tratamiento eficaz contra el microorganismo aislado, minimizar la progresión de la enfermedad, limitar las complicaciones y disminuir el tiempo de estancia hospitalaria. Y sobre todo, hacer un uso racional de los antibióticos. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de nuestro estudio? Fueron principalmente tres. El primero, identificar las características clínicas de los pacientes que acudieron con datos de infección respiratoria aguda. El segundo, identificar los agentes causales de dicha enfermedad en los pacientes en quienes ya se había descartado SARS-CoV-2. Y bueno, realizar un estudio comparativo de la evolución de la enfermedad de acuerdo al microorganismo que encontramos. Fue un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo, con un total de 69 pacientes estudiados. Los criterios de inclusión fueron pacientes de los 0 días de vida hasta los adolescentes de 15 años, 11 meses, que hayan presentado datos o sospecha de neumonía adquirida en la comunidad en el periodo que comprende enero del 2020 a octubre del 2021, y pacientes que hayan tenido una prueba ya sea antigénica o PCR negativas para SARS-CoV-2. ¿Cuáles fueron las variables que estudiamos? Bueno, fueron edad, género, el agente causal, la evolución clínica, los signos clínicos, el manejo ventilatorio que requirieron y la mortalidad. Y bueno, ya entrando a los resultados, encontramos que el grupo etario con mayor afección fueron los recién nacidos y lactantes con un 55.2%, y en segundo lugar están los preescolares, cerca del 30%. De la afección de acuerdo al género no encontramos diferencias significativas. El 49.3% era del género masculino y el 50.7% eran del género femenino. El virus que se aisló con más frecuencia fue el virus sincitial respiratorio, con un total de 24 pacientes, que correspondía al 35.8% del total de nuestra muestra.
Y en segundo lugar, encontramos influenza A H1N1 con un total de 13 pacientes y de igual manera enterovirus rinovirus con 13 pacientes. Bueno, de acuerdo a la división por grupo de edad, el virus sincitial respiratorio pues se aisló principalmente en recién nacidos y lactantes con un total de 20 pacientes y únicamente en 4 preescolares. Enterovirus, rinovirus e influenza A H1N1 se encontró en todos los grupos etarios. Sin embargo, como pueden ver aquí en la gráfica azul, se ve con mayor frecuencia en recién nacidos y lactantes. Influenza P e influenza H3 únicamente se presentó en pacientes en edad escolar, con 2 casos en total. Bueno, ¿cómo estudiamos los síntomas? Pues hicimos 3 grandes grupos. El primero es síntomas generales, el segundo fue de síntomas respiratorios y el tercero corresponde a síntomas gastrointestinales. Bueno, aquí encontramos que el 100% de los pacientes que presentaron tanto influenza A H1N1 como sincitial respiratorio y adenovirus presentaron fiebre. En general, la fiebre se presentó en todos los pacientes, pero predominó en estos 3 grupos. La adenofagia en influenza B, el 100% de los pacientes lo presentó, y en segundo lugar, influenza A H1N1 con un total de 38% de todos los casos de influenza. La irritabilidad también lo presentaron en todos los virus, sin embargo predominó en influenza A H1N1 con un 92% de todos los casos de estos y en el 75% de los pacientes que presentaron virus sincitial respiratorio. Calofríos fueron referidos en menor cantidad, sin embargo predominó en influenza A H1N1 con un 46% de todos los casos de los pacientes con este virus. Y el ataque al estado general también se presentó en todos los virus, sin embargo, de igual manera predominó en influenza H1N1 con un 93% y el 50% de los pacientes con aislamiento de sincitial respiratorio. Bueno, de los síntomas respiratorios, encontramos que también la tos fue presentada en todos los virus, sin embargo, sincitial respiratorio y virus de influenza A H1N1, pues el 100% de estos pacientes que se aisló estos 2 virus lo presentaron. La disnea también predominó en H1N1 con un 92% de los pacientes con este virus y en segundo lugar, virus sincitial respiratorio con un 83% de estos. Rinorrea también estuvo presente en todos los grupos, sin embargo, de igual manera predominó en influenza H1N1 y sincitial respiratorio, como pueden ver en las gráficas, con un 92% y 83% respectivamente. La polipnea predominó en influenza H1N1 con un 61% de los casos lo refirieron los pacientes y enterovirus y rinovirus en segundo lugar con un 46% de los pacientes que presentaron este virus. La cianosis predominó en virus sincitial respiratorio, ya que el 50% de los pacientes en quienes estaba este virus presente, pues refirieron o presentaron cianosis. Y en segundo lugar, influenza H1N1 con un total de 38%. De los síntomas gastrointestinales, pues podemos ver que la proporción fue un poco menor respecto a los otros 2 grupos de síntomas. Sin embargo, predominó la diarrea. En diarrea, vómito y dolor abdominal fueron los que más se presentaron y la diarrea predominó en los pacientes en quienes se aisló metanemovirus hasta el 50% de estos pacientes. Y en segundo lugar, H1N1 con un 30%. El vómito se presentó en el 41% de los pacientes en quienes se aisló virus sincitial respiratorio y el dolor abdominal pues predominó en enterovirus y rinovirus con un total de 46% de todos estos, de los pacientes en que se aisló este virus. Y bueno, de acuerdo a la evolución del paciente, de los 69 pacientes que estudiamos, el 57 pacientes que es el 85% del total de nuestra muestra, pues requirió hospitalización y de estos 51 pacientes requirieron apoyo ventilatorio.
¿Cuál fue la que más se usó? Pues fueron modalidad de puntas nasales convencionales con 33 pacientes. En segundo lugar, ventilación mecánica asistida con un total de 10 pacientes. Y en tercer lugar, puntas de alto flujo. Y bueno, ¿cuál fue o cuáles fueron los virus que más pacientes envió a terapia intensiva? Pues el 25% de los pacientes con sincitial respiratorio requirió ingreso a UTIP y el 23% de pacientes que tuvieron H1N1 y enterovirus rinovirus se ingresó a la terapia intensiva pediátrica. De todos estos, encontramos que prácticamente todos los pacientes que ingresaron a la terapia y que se aisló influenza H1N1 y enterovirus, rinovirus, pues requirió ventilación mecánica asistida y únicamente del 25% que ingresó por sincitial respiratorio, únicamente el 8% requirió ventilación mecánica asistida. De la evolución, pues la gran mayoría de nuestros pacientes egresaron sin complicaciones. Únicamente presentamos 4 o se presentaron 4 defunciones, uno por influenza H1N1, otro por enterovirus rinovirus, otro por virus sincitial respiratorio y otro por coronavirus HKU1. Bueno, en comparación con la literatura, no encontramos nosotros diferencias respecto a la incidencia en género y también a diferencia de los reportes de la literatura, pues en ellos predomina la edad preescolar. Sin embargo, con nosotros la edad preescolar pues estuvo en segundo lugar con un 30% aproximadamente de todos los casos y bueno, el virus sincitial respiratorio es predominante y la evolución es favorable en la gran mayoría de los pacientes. Pero, ¿qué es lo que quiero que nos llevemos con esta plática? Que bueno, el uso de pruebas tipo PCR nos ayuda a identificar el agente causal. Nosotros lo encontramos hasta el 98.4% de todos nuestros pacientes. El virus sincitial sigue siendo el principal agente causal de neumonía adquirida en la comunidad aún en la pandemia. A diferencia de la literatura, pues nosotros sí encontramos que los lactantes y los recién nacidos fueron los más afectados, con más del 50% de todos los casos en este estudio. Encontramos también que sincitial respiratorio e influenza H1N1 presentaron mayor síntomas respiratorios principalmente. Sin embargo, también influenza se asoció más a síntomas generales, con pacientes con apariencia tóxica. Los síntomas gastrointestinales se limitaron a metanemovirus, virus sincitial respiratorio y enterovirus rinovirus. Y pues clínicamente la fiebre y la tos son los síntomas que predominan en la neumonía en cualquiera de los agentes causales y para finalizar pues la influenza y rinovirus se asociaron a mayor gravedad. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. Ya.